Buen día, esta semana realizaremos el resumen de la semana 7, correspondiente al capítulo número 7, que tiene como tema identificación de talento, de los cuales se abordarán los siguientes temas: el outsourcing, insourcing y el offshoring. Para poder dar introducción al tema del outsourcing, primero veremos el crowd. Este se compone de la palabra crowd, que significa multitud, y sourcing, que significa externalización. Traducido al español suele traducirse como terciarización masiva o subcontratación voluntaria, y hace referencia a una empresa que subcontrata a un grupo de personas para que proporcione ideas creativas para solucionar problemas específicos, ya que esto se hace a través de una convocatoria que generalmente se lanza en redes sociales, y esto solo es utilizado para resolver los conflictos o problemas y las personas no forman parte de la empresa. Ahora sí nos identificaremos con el outsourcing, insourcing y el offshoring. Un segundo efecto lateral del ingreso de un país a la economía global en la creación de nuevos puestos de trabajo en las dos entidades que han decidido colaborar. Un ejemplo es el caso de las empresas productoras de textiles que operan América Central. Es frecuente que algunos integrantes del personal local a nivel gerencial viajen a la sede corporativa para contribuir en la resolución de asuntos complejos. A veces, la organización decide mantener parte de sus operaciones en su país de origen o repatriar parte de ellas, proceso que recibe el nombre de insourcing. Un concepto vinculado con el outsourcing es el offshoring, término que se emplea para el tipo de outsourcing que se realiza con entidades del extranjero. Solo cuando esta última se encuentra ubicada en un país distinto se emplea el offshoring. Papel del headhunter. Cuando se busca talento para cubrir vacantes en puestos especializados o de niveles gerenciales o directivos, muchas organizaciones recurren a los servicios de agentes profesionales que se dedican a identificar talento, los cuales con frecuencia reciben el nombre de headhunters. Outsourcing y promociones internas en selección personal. Podría considerarse natural que una organización se inclinara por promover internamente a su personal para que de esta forma premiar su fidelidad y aprovechar sus conocimientos sobre la organización. Además, reforzar la moral del personal en el proceso. Este sería la primera opción para llegar a cabo. La última opción sería la decisión en seleccionar a un empleado permanente a través de una agencia externa. Como tema número 2 tenemos las ventajas y desventajas del outsourcing en la administración de recursos humanos. Las ventajas que podemos encontrar en el outsourcing son las siguientes. La empresa se concentra en actividades que mejor lleva a cabo, lo cual permite lograr mayor eficiencia. Se incrementa la flexibilidad, se reduce los tiempos del proceso y se responde más rápido a los cambios que enfrenta la organización, así como a la demanda de los productos y servicios que ella ofrece. Se incrementa el nivel de calidad del personal y aumenta el rendimiento de la organización mediante mejores niveles de productividad. Cuando la contratación no es permanente,
se logra la transferencia de parte del costo de los empleados. Por ejemplo, algunos de los beneficios legales del personal de la planta. Se logra ahorro financiero porque los costos fijos de un empleado permanente se convierten en costos variables. Las desventajas son las siguientes. Se promueve la división entre el personal porque los recién llegados no pertenecen a la empresa y no están comprometidos con la cultura corporativa. Los trabajadores temporales pueden mostrar desmotivación y poca identificación con la filosofía de la empresa. El personal contratado mediante outsourcing es más susceptible a padecer elevados niveles de rotación. Se logra menor compromiso con los planes y programas de trabajo a mediano y largo plazo. Se incrementa la incertidumbre de todo el personal sobre su seguridad en el puesto. Como tema número 3, elementos y desafíos de la selección interna de personal. El proceso de selección se basa en 3 elementos esenciales: el análisis de puestos, la necesidad de capital humano y candidatos entre los cuales se puede escoger. En gran medida, estos 3 elementos determinan la eficacia del proceso de selección. Si se obtienen informes confiables a partir de los análisis de puestos, si los planes de capital humano son adecuados y la calidad básica del grupo de solicitantes es alta, el proceso de selección se puede realizar en condiciones óptimas. Selección interna. Todo proceso de selección tiene una premisa: cubrir las vacantes de manera rápida, con las personas mejor calificadas para ejercer la función. Por eso es recomendable contar con una política interna que determine que el puesto debe ofrecerse al personal interno por cierto tiempo, antes de ponerlo en el mercado externo. A este proceso se le conoce con el nombre de job posting. Reclutamiento por promoción interna de puestos vacantes. Una manera excelente de agilizar el proceso de selección interna consiste al llamado sistema de promoción interna de puestos vacantes, usualmente conocido como job posting. Este tipo de reclutamiento se realiza a través de un sistema de comunicación interna, con el fin de identificar candidatos de las diferentes áreas de la empresa que reúnen el perfil del puesto. Esta técnica es cada vez más utilizada por las empresas multinacionales, ya que tienen la ventaja de diversificar el capital humano en cuanto a formación y conocimiento se refiere. Uno de los desafíos de este tipo de selección consiste en que requiere mucha objetividad del profesional de la administración de capital humano para evitar que se generen conflictos entre los postulantes a un mismo puesto o entre las áreas y departamentos de la empresa. Razón de selección. Cuando el profesional de capital humano debe cubrir alguna vacante, tiene que considerar qué tipo de puesto es, ya que algunos son más difíciles de cubrir que otros, particularmente los que requieren conocimientos especializados. Cuando es difícil de cubrir, se trata de un puesto de baja razón de selección. Cuando resulta sencillo encontrar a quien lo ocupe, se define como alta razón de selección. La razón de selección es la realización que existe entre el número de candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes. Tema número 4. Selección por competencias.
El modelo de competencias se ha empleado para muchos propósitos, como seleccionar capital humano, evaluar el desempeño y administrar el capital humano, entre otros. En el primer caso, su objetivo es encontrar profesionales que, además de formación y experiencia adecuada, poseen las competencias específicas que requiere el puesto. El conocimiento se refiere al saber, es decir, el bagage de información que una persona debe procesar para desempeñar con eficiencia un puesto de trabajo. Por otra parte, la habilidad que implica saber hacer se relaciona con el grado de pericia que mostró el empleado en el desempeño de una tarea. Por último, la actitud se vincula al querer hacer, es decir, a los atributos que el individuo posee y que por lo regular son permanentes. Implicaciones éticas y sociales de la selección. Debido al papel central que desempeñan los especialistas de capital humano en la decisión de encontrar, es fundamental que tenga conciencia de la importancia de su labor y la certidumbre de que cualquier conducta poco ética se revertirá en su contra. Los favores especiales concedidos a los recomendados, las gratificaciones y los obsequios, el intercambio de servicios y toda otra práctica similar resulta no solo éticamente reprobable, sino también de alto riesgo. El administrador de capital humano debe recordar de que una contratación que se realiza mediante un proceso no ético introduce a la organización a una persona que no solo será poca idónea, sino que también se mostrará refractaria a las políticas de personal y referirá a quien lo impuso en el proceso que merece un funcionario corrupto. Tema número 5. Pasos de la selección de personal. Para poder llevar a cabo una contratación es necesario seguir los siguientes pasos. Recepción preliminar de solicitudes. Paso número 1. El proceso de selección se realiza en dos sentidos. La organización elige a quienes serán sus empleados y los empleados potenciales pueden optar entre varias empresas. Esta fase se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal o con la recepción de una solicitud de empleo. Administración de exámenes. Paso número 2. Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la competitividad entre los aspirantes y los requisitos del puesto. Algunas de estas pruebas consisten en exámenes psicológicos, otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo. Para cubrir puestos de nivel gerencial se emplean diversos exámenes que por lo general pretenden medir la respuesta del individuo ante las condiciones reales de trabajo. En estos casos, el candidato desempeña varias funciones del puesto y un comité de evaluación asigna en forma individual una puntuación determinada a cada una de ellas. Entrevista de selección. Paso número 3. La entrevista de selección consiste en una conversación formal conducida para evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto. El entrevistador se fija como objetivo responder a dos preguntas generales. ¿Puede este candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara respecto de las otras personas que lo han solicitado?
Las entrevistas de selección pueden aplicarse en caso de que se necesite personal calificado o no. Permite sondear el potencial de profesionales, ejecutivos y directivos generales. Aunque las entrevistas presentan grandes ventajas, también muestran aspectos negativos, en especial en cuanto a confiabilidad y validez. Para que los resultados de una de ellas sean confiables, se necesita que sus conclusiones no varíen de entrevistador a entrevistador, aunque es común que cada uno exprese opiniones divergentes. Verificación de referencias y antecedentes. Paso número 4. Los especialistas de capital humano recurren a verificar los datos y las referencias que les proporcionó el interesado en cubrir el puesto. Un primer elemento necesario es verificar las referencias académicas. Dicho de otra manera, establecer que los solicitantes se han hecho en realidad acreedor a los títulos y diplomas que afirmen tener. Las referencias laborales difieren de las personas en que describen la trayectoria del solicitante en el campo de trabajo. Muchos especialistas ponen en el tema de juicio este recurso, ya que los anteriores supervisores y profesores pueden no ser del todo objetivos. Evaluación médica. Paso número 5. Por varias razones es conveniente que el proceso de selección incluya un examen médico del solicitante. Es obvio que la empresa desea verificar el estado de salud de su futuro personal, lo cual incluye desde el anhelo natural de evitar el ingreso de un individuo que padece un informe de enfermedad contagiosa y que va a convivir con el resto de empleados. Entrevista con el supervisor. Paso número 6. En casi todas las empresas es el supervisor inmediato o el gerente del departamento interesado quien es en último término tiene la responsabilidad de decidir respecto a la contratación de nuevos empleados. Cuando el supervisor o el gerente y una división toman la decisión de contratar, la función del departamento de capital humano consiste en proporcionar el personal más idóneo del mercado de trabajo. Descripción realista del puesto. Paso 7. Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas respecto de su futura posición, el resultado es negativo en casi todos los casos. Para prevenir la reacción de "usted nunca me lo advirtió", siempre es de gran utilidad llevar a cabo una sesión de familiarización con el equipo o los instrumentos que se utilizarán. Y esto es de gran importancia para poder dejar claro cualquier duda que el nuevo empleado pueda tener. Decisión de contratar. Paso número 8. La decisión de contratar al solicitante marca el final del proceso de selección. Esta responsabilidad puede corresponder al futuro supervisor del candidato o al departamento de capital humano. Con el fin de mantener la buena imagen de la organización, conviene comunicarse con los solicitantes que no fueron seleccionados. Feliz día.